Vamos. Shalom, Shabbat Shalom. Hoy estamos estudiando la Parashá Naso, que se traduce como levanta. Precisamente vamos a estudiar sobre la primera aliyá, que esto queda en el libro de Bamidbar, en el capítulo 4, versículo 21 al 37. Esta Parashá comienza hablando de cómo debían constituirse u organizarse las familias que iban a quedar a cargo de transportar el Mishkan y todo lo asociado al Mishkan en cada uno de los lugares que iban a ir pasando durante el desierto. Entonces, nos habla de varias cosas y en el comienzo de esta parashá, lo que es la primera línea, en el versículo 21, empieza comentándonos sobre cuando Hashem le habla a Moshe y le da las indicaciones sobre la familia de Gerson, precisamente después de que en la paracha anterior leímos sobre las indicaciones de las funciones de la familia de Coat, ¿cierto? Entonces, continuando con la misma dinámica de lo que el Eterno le estaba indicando a Moshe, le da las indicaciones después de Coat en la paracha anterior, viene esta paracha y comienza con las indicaciones sobre la familia de Gerson. Entonces, acá hay varios puntos o detalles que son bien importantes. Si uno al momento de leerla no los considera, también es difícil poder entender que hay una enseñanza muy rica y muy importante que el Eterno nos quiere transmitir a través de esto, y es lo que vamos a ir viendo a través de todo este proceso mientras vamos avanzando en el estudio de esta aliyah. Entonces, en el versículo 21 dice: además habló Hashem a Moshe diciendo, toma, puse acá resaltado la palabra también, porque más adelante quiero que pongamos atención a eso. Dice, toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias. La frase significa literalmente alza la cabeza, al igual que en el versículo 4.2, la Torá utiliza esta expresión para designar un censo, para una explicación más detallada de su significado. En el versículo 23 dice, de la edad de 30 años hacia arriba, hasta 50 años, los contarás todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. De la edad de 30 años hacia arriba, hasta la edad de 50 años. Esto nos está enseñando precisamente que había una edad específica que era la edad óptima por la que Hashem determinó que debía ser entre esos rangos etarios. Dice las familias censadas de Keat o Coat, Gerson y Merari, se les piden los mismos rangos etarios para ser considerados en el censo. Esto fue considerado así debido a que esta es la edad más vigorosa del hombre y fue la edad donde tuvieron que cargar todo lo que había que transportar en relación al Mishkan durante su viaje en el desierto por los 40 años que estuvieron. Por 40 años, el pueblo de Israel, o Am Israel, tuvieron que pasar por 42 estaciones, ¿ya? Que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso del estudio de este libro de Bamidbar. Y estas 42 estaciones por las que pasaron de un lugar a otro fueron 42 viajes, de los cuales se habla en la Parashá Masei, ¿ya? Que bajan más adelante. Estas tres familias estuvieron encargadas, o estuvieron encargadas más bien, del trabajo de transportar el Mishkan durante todo el tiempo. Esto es muy importante porque fue a tres familias a las que se les designó esta tarea y fue precisamente a esas familias porque tenían una ascendencia muy rica y
porque el Eterno las eligió precisamente porque había un propósito en su ascendencia levita para que ellos pudieran estar a cargo de los trabajos del Mishkan. En el versículo 24 dice, este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de las pieles de tejones, que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo, cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Acá hay alguna referencia que esto es precisamente de comentarios de Rachi, dice, y todo lo hecho para ellos. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum. Dice, y todo lo que es entregado a ellos, esto va en referencia al servicio que desempeñaban los hijos de Gerson, ¿ya? Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Y este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, pues, más adelante, cuando va avanzando, vamos avanzando en la lectura, nos damos cuenta que Itamar quedó a cargo de la supervisión, ¿ya? Itamar y sus hijos quedaron a cargo de la supervisión de las funciones tanto de Gerson como de Merari. Y vemos cómo eran ellos los que tenían que estar atentos a que esto se hiciera conforme al diseño y a lo establecido por Hashem, transmitido por Moshe hacia los hijos de Gerson, de Merari y de Kehat. Rachi dice que la tarea del clan de Gerson era portar las cuerdas del tabernáculo y la tienda, pero no las cuerdas del atrio. Eso, cuando acá nos habla de que entre todas las tareas, en el versículo 26, tenían la función de transportar las cuerdas y todos los instrumentos del servicio, dice, se está refiriendo solo a las cuerdas del tabernáculo y de la tienda, pero no a las cuerdas del atrio. El, Baraitá de Melejet Hamishkan, perdón, en el capítulo 5, dice, en realidad había dos tipos de cuerdas llamadas. Había dos tipos de cuerdas llamadas del atrio. Las utilizadas para sujetar las cortinas del atrio a los pilares en su parte superior y las utilizadas para sujetar por debajo las cortinas del atrio en las estacas. Esto para que el viento no las moviese. Según para que el viento no las moviese. Cuando en el versículo 3:26 Rachi excluye las cuerdas del atrio, en el encargo del clan de Gerson únicamente se refería a las cuerdas superiores que estaban en que ataban a las cortinas a los pilares. Como portar los pilares era tarea del clan de Merari, que es el siguiente clan que vamos a estudiar, es lógico que las cuerdas utilizadas para sujetar las cortinas del atrio también quedarían bajo su responsabilidad. Sin embargo, las cuerdas utilizadas para sujetar las cortinas del tabernáculo o del atrio por abajo a las estacas eran responsabilidad del clan de Gerson. Estos son para poder ir entendiendo un poco en relación tanto a la parte histórica como al funcionamiento, a las responsabilidades de cada uno, que cada uno tenía sus limitaciones y cada uno tenía que poner énfasis en los detalles de lo que le correspondía hacer. Contar, el versículo 29 dice, contarás los hijos de Merari por las familias
según las casas de sus padres. Es aquí donde cambia el orden, ya que en este pasuk no dice Nasó. Y eso es muy importante, porque vemos cómo en la paracha anterior, cuando habla precisamente de lo que es el clan de Coat o de Keat, y cuando comienza esta paracha Nasó, que empieza con ese nombre, sobre la familia de Gerson, dice Nasó, Nasó. Eso es precisamente un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque ahí cuando dice en el versículo 21, dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, Nasó o toma, ¿ya? Que esa parte se traduce como toma. Entonces, cuando dice Nasó, lo dice solo para las dos primeras familias, que es las de Coat y las de Gerson. Pero si lo notamos acá en la familia de Merari, no dice esa palabra. Es aquí donde cambia el orden, ya que en este pasuk no dice Nasó. Esto nos enseña el orden en el que todo fue dispuesto para los servicios del transporte del Mishkan. Cuando en el versículo 22 dice Gam, ¿ya? Que es el versículo siguiente, dice, voy a leer del versículo 21, dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, Nasó, toma, censo de los hijos de Gerson, también, en el versículo 22, sale esa palabra también, y eso se traduce, o sea, en la palabra Gam. Cuando en el versículo 22 dice también, o Gam, en cierto modo nos está añadiendo, en cierto modo está añadiendo a Gerson a la tarea de Keat. Pero de los hijos de Merari no dice Nasó. Sobre, sobre esto dice el Midrash que Gerson debía ser primero, ya que era el mejor. Además, el orden de los hijos de Leví fue el siguiente. Primero nació Gerson, luego Keat y luego Merari. Ese fue el orden de nacimiento. Entonces, por primogenitura, debió haber sido Gerson el primero o el que estuviera más cerca o a cargo de los utensilios más santos del Mishkan. Por ende, acá también nos da una enseñanza precisamente de este punto en relación a lo que estamos hablando de Nasó y de la palabra Gam. ¿Por qué la Torá le atribuye, dice, un lugar superior a Keat antes que a Gerson? Por cuanto ellos llevaron el Aarón a Kodesh, ¿cierto? A Keat se le encargó el llevar el arca del pacto. Y de la familia de Keat viene, esto es precisamente porque de la familia de Keat viene Moshe Rabbeinu, viene Aarón a Cohen y viene Miriam. Entonces, es por eso también que el Eterno les da un lugar de privilegio, porque de esta familia, aun cuando eran todos estos descendientes de la tribu de Leví, pero es precisamente de la familia de Keat o de Coat que viene Moshe Rabenu, que viene Aarón a Cohen y que viene Miriam. Por esta misma razón es que el Eterno les dio un lugar especial. Así dice Nasó, levanta, eleva o dale un lugar de distinción, que precisamente esas podrían ser las traducciones de la palabra Nasó, ¿ya? En relación a levantar, a elevar, a ponerlo en un lugar distinto. Y también dice lo mismo Nasó sobre la tribu de Gerson, porque dice Nasó levanta o eleva también a Gerson. Entonces vemos cómo le vuelve a dar el lugar a Gerson en relación a su primogenitura, dado que él tenía ese lugar especial y le correspondía en cierto modo, tal vez a él, haber llevado el arca del pacto. Bueno, en el versículo 30 dice, desde él, de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, los contarás
todos los que entrarán en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo, todos sus servicios en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas y sus basas. Versículo 32 dice, las columnas del atrio alrededor de las basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari. Para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moshe, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en la compañía para ministrar el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moshe y Aarón como lo mandó Hashem por medio de Moshe. Entonces, haciendo un análisis y tratando de comprender un poco más las enseñanzas que nos deja esta primera línea en relación a lo que vimos cuando incluye a la tribu a la familia de Gerson, diciendo también, poniéndolo en un lugar de Nazó de elevación para darle su lugar como primogénito y también lo importante que eran cada una de estas tres familias, podemos ir entendiendo algunas cosas que son bastante importantes. Dice, siendo esta la parachá más larga, nos deja muchas enseñanzas. Más adelante en la quinta liyá, esta parachá nos comenta cómo se le atribuyeron entre las 12 tribus solo 6 carretas para poder transportar. Se le atribuyó a las 12 tribus solo 6 carretas. Y de esto nos aprendemos algo muy importante. Podemos ver cuando Joseph envía a sus hermanos, después de que pasa todo el evento en que Joseph se revela a sus hermanos y ya le dice, vayan a buscar a mi padre, envía a sus hermanos a buscar a su padre, Jacob, para traerlo, y los envía también con carretas para poder traerlo a Egipto, para que estuviera en mejores condiciones, ya que recordemos había una sequía muy grande en todo el mundo. Es en ese momento que sus hermanos, cuando volvían junto con su padre, iban camino a Egipto, a Mitraim, vemos cómo la actitud de ellos era del miedo que había, en cierto modo, por lo que pensaban que Joseph iba a hacer con ellos, que podía inclusive enviar a matarlo. Entonces, entre todos ellos iban peleando, discutiendo. Dicen nuestros sabios que esto mismo fue lo que los llevó a estar en una esclavitud continua, a llegar a ese tiempo de esclavitud donde ellos quedaron cautivos en Egipto. Y estuvieron todos esos años que tuvieron que permanecer ahí hasta que vino por medio de Moshe la libertad por medio de Hashem, a través de Moshe, la libertad para el pueblo de Israel. A diferencia de lo que sucedió en ese tiempo, en el Matán Torah fue en el momento donde todos estaban unidos. Eso lo aprendíamos en la paracha pasada y veíamos cómo era necesario que en el momento donde fue entregada la Torah, todos estuvieron alineados, todos estuvieron en una misma conciencia, todos estuvieron unidos para poder recibir precisamente lo que fue la Torah. Este preciso momento fue cuando el pueblo de Israel recibió la Torá y vemos que es también el momento donde en el Brit Hadashah se nos habla del día del Pentecostés, cuando baja el Ruach HaKodesh y todos, porque estaban en una unión, todos estaban en un mismo pensamiento, todos estaban con un propósito y un objetivo,
de honrar al Creador, en ese momento es cuando reciben el Ruach HaKodesh sobre ellos. Entonces, esto fue replicado en esas dos circunstancias. Vemos cómo, tratando de aprender de esta situación, el estar apartado, el estar en esa discusión, en ese conflicto, lo único que provoca es que lleguemos a ser parte de una esclavitud, que estemos en una esclavitud permanente que no nos deja de estar libre para poder adorar a Hashem como corresponde y que Hashem nos entregue lo que Él quiere entregarnos a nuestras vidas, como fue en este momento precisamente la Torá. Esta liria nos explica cómo estaba levantado el Mishkan y además cómo debía desensamblarse cuidadosamente bajo la supervisión de los hijos de Itamar, hijo de Aarón, el Cohen. Todo este trabajo debía ser meticulosamente realizado por los hijos de Gerson, Merari y Coat, cada uno en sus funciones. ¿Qué nos quiere enseñar la Torá respecto a estas tres familias? El desierto representa un lugar vacío, seco y sin crecimiento. Eso es precisamente lo que el desierto representa, no solo en este tiempo, sino que en todo tiempo. Si uno va al desierto, bueno, Chile tiene uno de los desiertos, el desierto más árido del mundo, y podemos ver cómo es en estos lugares que es muy difícil poder tener vida, cultivar algo, porque la vida no es parte del desierto. Pero em, lo que nos enseña esto, en términos más espirituales, dice, en términos más espirituales, este mundo en su totalidad representa un desierto, sobre todo en lo que es el Galut, el exilio del pueblo de Israel, desde que el pueblo de Israel fue exiliado de la tierra, de su tierra de Israel. Desde ese momento, esto es un desierto muy grande. ¿Por qué? Porque en cierto modo la, la Torá se perdió, no se entregó y no se cumplía con el objetivo que debía tener la Torá como luz para la vida de las demás naciones. Este mundo, este mundo es lo más inferior que hay, según como lo dice el Tania o el Tania, ya que está lleno de clipot. Este mundo donde nosotros habitamos y viendo todo esto ya desde un plano más espiritual, es un lugar que está en lo más bajo, como se describe en mucho de lo que es la literatura judía. Este lugar se describe como lo más bajo, el mundo en el que vivimos. Cuando la Torá nos cuenta sobre los 40 años en el desierto, nos está enseñando algo mucho más profundo, ya que nos enseña sobre la preparación del pueblo de Israel en relación a lo que el pueblo de Israel tendrá que hacer como tarea en toda la historia hasta la llegada del Mashiach. Y esto es muy importante porque todo ese proceso que pasó el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta el Matán Torá, hasta recibir la Torá en el Ar Sinaí, todo ese proceso tuvo un antes y un después. Cuando reciben la Torá, viene un después. Y eso es muy importante poder distinguirlo. ¿Por qué? Porque dice que todo este proceso de preparación del pueblo de Israel iba a ser nada más que un preparativo, valga la redundancia, de lo que tendría que hacer de las funciones y las tareas del pueblo de Israel hasta la llegada de Mashiach. Cuando el pueblo viaja en el desierto, en medio de todo el pueblo, de las 600.000 personas, de las 600.000 almas que estaban en ese momento, estaba en medio de ellos la Torá y el Mishkan. El que estas tres familias hayan estado encargadas de transportar todos los objetos que forman parte del Mishkan, eso es lo que nos enseña cuál es nuestra tarea en este mundo, transformando por medio de la Torá todo este desierto
del mundo en un lugar de una morada para Hashem. Entonces vemos como cada vez que ellos transportaban el Mishkan y llegaban a un lugar, estaban erigiendo y levantando nuevamente un lugar que iba a ser morada para Hashem, que eso era el Mishkan, el lugar donde habitaba la presencia del Eterno, en medio del pueblo. Por esto, eh, para Chanazó se lee justamente después de Matán Torah, y no antes. La Torá fue dada en un desierto para enseñarnos que a través de la Torá el desierto se hace un lugar habitable. Mientras Israel estuvo en el desierto, hubo agua, maná, codornices, estudio de Torá y mitzvot. En medio de la humildad que también representa el desierto, esto es el bitul, la sumisión y la autonegación. Bitul es una palabra que se puede traducir, tiene una descripción muy amplia, pero se puede llegar a traducir como sumisión o autonegación, que cada uno de nosotros debe tener para darle lugar a Hashem como gobernante sobre nuestra vida. Y eso es muy importante. Entonces vemos lo que hablaba recién, cómo hubo un antes y un después desde la entrega de la Torá. Antes de la entrega de la Torá tenía que haber esta condición de humildad, de sencillez, de aceptación, de autosumisión y autonegación para poder estar unidos y recibir la Torá, para poder entender que Hashem era quien gobernaba y gobierna sobre nuestras vidas. Pero esta paracha, Nazó, que es la que estamos leyendo ahora, aquí nos enseña de que estas dos condiciones son necesarias para tener Torá. Nazó, que es levantar y elevar, es exactamente lo contrario a eso, a la humildad o al bitul. Es por esto que Bamidbar es antes del Matan Torah, ya que la Parashá Bamidbar está antes del Matan Torah y nació justamente después. La condición para recibir la Torah es tener bitul. Una vez que recibimos la Torah, aceptando el yugo para recibir, para aceptar que Hashem es nuestro Elohim, para poder recibir la Torá, Naaseh Benishma, como dijo el pueblo de Israel, aceptar, recibiremos y escucharemos, porque creemos plenamente que Él es nuestro Dios. Es precisamente después de esto que al recibir la Torá tenemos que cambiar la actitud, entendiendo siempre con humildad que tenemos una función muy importante. Dice, pero después de que fue recibida la Torá, Hashem nos dice, Nazó, ahora cambia de actitud. La Torá nos eleva, nos lleva a la montaña y nos levanta. El objetivo no es quedarse en la autoanulación. Cuando nos contentamos con la Torá, con los mitzvot, perdón, cuando nos conectamos con la Torá, con los mitzvot, y estos son grabados en nosotros, en nuestra vida, una de las cosas que hemos aprendido en estas últimas parashot es precisamente eso, que el Eterno nos pide que la Torá sea grabada en nuestras vidas, que sea grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, no únicamente no únicamente, como lo escuchaba el otro día de un estudio de un rabino, decía, cuando uno escribe en un papel, tú puedes borrarlo, puedes eliminarlo. Si tú escribes, no sé, en una pared, puedes pintarla. Pero cuando algo es grabado, como el otro día veíamos una foto de Toledo donde había una menorá grabada en la roca, esta pasa a ser parte de la piedra, pasa a ser parte de esa misma roca. Entonces son uno. Es así como el Eterno quiere que nosotros vivamos la Torá, que la Torá y nosotros seamos uno y que esto sea grabado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y así, pasando a ser uno,
Es de esta forma que es ahí que la Torá nos eleva y nos alza. Ahí somos transformados y nuestra cabeza debe ser elevada como un rey, pero con humildad, para poder llevar esta luz a las naciones, cambiando por medio de la Torá este desierto y hacer de este lugar, de este mundo, una morada para Hashem. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes en este Shabbat de esta Parashá Naso, la primera lía. Espero que les pueda ser de mucha bendición, que haya sido comprensible para ustedes y que el Eterno los bendiga grandemente, que haya mucha sabiduría en nosotros y podamos entender cada uno de nosotros que es solo por medio de la obediencia, de la sujeción a Hashem, a la Torá, a sus mitzvot, que nosotros podemos hacer que este mundo, que este lugar sea un lugar mejor, llevando su luz a cada una de las naciones y las personas que tanto necesitan del amor de nuestro Elohim. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan betujenu, Baruch atah Adonai noten haTorah.